nos encontramos siempre con el saludable recurso de un buen libro en la mano que nos ayude a tener perspectivas de tiempos mejores, siempre es posible. Y estamos en contacto con su autor, gracias a Dios, José Luis D'Amico, y vio Dios que todo era muy bueno, muy bueno. Es un comentario el primer relato de la creación, Génesis 1, 2, 4, con aplicaciones para el trabajo pastoral. Su autor nos va a contar de qué se trata. Yo intentaré introducirlo un poquito. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos estar contigo en esta mañana. Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias a vos. Saludo grande a toda la gente que escucha Radio María también. Y me Buenísimo. parece muy interesante la propuesta de libros. De eso la gente se nutre muchísimo. Lo vamos a sortear después y otros lo van a terminar comprando. Lo sorteamos y va a haber la cantidad de gente que empieza a escribir de todos los lugares. Están con nosotros Cecilia y Viana, que nos vamos a dar un ratito para que manden mensajes los que quieran. Pero me gustaría entrar sobre el comentario del texto, José. Me pareció muy bueno en la introducción cuando decís que este texto los ha ido como elaborando, relaborando con todas y cada una de las personas en las que tus cursos bíblicos fuiste compartiendo en este acto de fe en la creación que me parece que es el corazón de tu propuesta. Tenés razón lo que decís. Mirá, a mí me pasa algo muy interesante cuando doy clases, hace muchos años. Siempre digo que las clases se terminan de preparar frente a los alumnos, Así porque es. hay una interacción y realmente uno se inspira mucho en la interacción de los alumnos. Eso se vive así, los que son docentes quizás no entienden mucho eso. Y los que son alumnos se dan cuenta también de la responsabilidad que tienen en esta interacción. Qué bueno. Pero además, a partir de ese diálogo y de esa reflexión con los alumnos, eso también lleva a que cuando uno escribe de acuerdo a lo que ha ocurrido para que los alumnos que uno tuvo puedan seguir profundizando. Es como si fueran, de alguna manera, notas Claro. de las clases que uno fue dando. Así que yo creo claramente que no puede ser un libro algo solamente, por lo menos los que yo puedo tener acceso a poder escribir, libros académicos de laboratorios, que pueda haberlos, digo, y está bien, Seguro, seguro. que no estoy nada en contra de eso, pero a mí me sale más pensar en libros que con amplio contenido académico, que uno pudo haber leído, uno pudo haber consultado, pueda llegar a ser accesible a una gran cantidad de gente, digamos, para poder formar, para poder iluminar, para poder acompañar, sobre todo para hacer pensar y ver lo que hay detrás de un escrito bíblico, Y ¿no? para ayudar a creer, ¿no? Porque comenzás tu texto diciendo que solamente se puede ingresar a este lugar de las Sagradas Escrituras con un acto creyente en el Dios creador, que sigue creando, que recrea, que está constantemente en la actividad de crear, es a lo que se dedica el Padre. Y en eso me parece que nos regalás varias cosas. Por un lado, pensaba en esa expresión que tenés por allí, haciendo referencia a cómo fue que apareció este texto por el lado de la tradición sacerdotal en Babilonia, donde el pueblo ha perdido todo punto de referencia, y de hecho en esa crisis se piensa no solamente cómo ir hacia adelante en medio de la turbulencia, sino de dónde venimos, y esa pregunta del origen es lo que hace tocar las raíces, y en ese tocar las raíces, en diálogo con otras culturas, elaborar una expresión que lo identifica. Y eso me parece muy bueno para este tiempo, porque este Dios que sigue creando nos invita al mismo pensamiento, y ahí nos ponemos en contacto entre aquella historia en ese contexto y esta historia en estos contextos, ¿no? Sí, en esa observación que vos haces, todos debemos considerar que la situación en la que nos encontramos hoy, o ayer, o mañana, siempre está presente las crisis, diferentes tipos de crisis. A veces son crisis sociales, mundiales, personales, familiares, comunitarias. La crisis definitivamente es necesariamente parte de la vida, no hay otra posibilidad. El tema es si nosotros no somos capaces de actualizar nuestra fe atravesando esas crisis, ¿no? La fe debe actualizarse.
Así No, es. no puede ser un contenido estructurado, formado, igual para siempre, como si fuera una receta, nada más. Y así todo, mientras que lo decía, pensaba que algunas recetas de cocina también son actualizadas Así es. por, por quien cocina, ¿no? Que le pone un poco más de esto, un poco más de aquello. Sobre todo cuando Me parece. la recibiste del abuelo o el abuelo, ¿viste? O la mami o el Sí, papi. Vos sí. decís, mi vieja lo hacía así, pero vos sabés que le encontré, yo tengo un hermano Y mío. le agregás un dato más, Sí, sí. Mi exactamente, hermano, yo digo que exactamente. ha mejorado la hazaña de mi mamá, que eran espectaculares, ¿no? Las mejoró. Claro. Evidentemente las mejoró. Bueno, en ese sentido, con la fe, yo creo que es una analogía interesante, porque no podemos seguir creyendo de la misma manera que Claro. creíamos cuando éramos niños Ujú, o cuando éramos más jóvenes, y tampoco va a ser la misma manera de creer cuando somos más mayores o ujú, en la ancianidad también. ujú. Ahora, en O Génesis, cuando uno está enfermo, sí. cuando uno está sano, Ujú, o uno está sin trabajo, o con una prosperidad laboral. Es decir, la fe se actualiza. Yo no puedo seguir creyendo así es. lo mismo, ni siquiera puedo seguir siendo igual. Ey, A lo que le ha ocurrido a sí. este grupo de judíos en Ujú, Babilonia, que se encontraron, como vos comentaste y adelantaste eh, recién sobre el libro. El pueblo estaba en una situación de crisis muy grande porque vos pensás que las pilares fundamentales del pueblo de Israel en ese momento, antes del exilio, eran muy importantes. El templo, los sacrificios, ujú, el sacerdocio, ujú. la tierra, los profetas. O sea, estaba todo muy bien armado, o sea, tenían todo muy bien armado. Hasta las estructuras de poder Claro. estaban muy bien armados. Y los profetas, muchos de ellos dependían de los reyes. De pronto, eso ya no está más, Ujú, ujú. ¿no? De pronto ya no O está más. sea, Ustedes se la encuentran promesa que alcanzaron desapareció. la promesa tal como ellos la interpretaron, Claro, claro, claro. tal como ellos la Como interpretaron, ellas que la no estaba mal visualizaron y como la la interpretaron en concretaron, su claro, momento. Cuando ellos estaban en Israel, esta es la tierra que nos prometió Dios. claro. Y de pronto de Babilonia, ¿y ahora dónde está la tierra que nos prometió? Ujú, Entonces, hay que reelaborar todo. ujú. La promesa sigue estando presente, pero ¿cómo Así ahora? es, así es. ¿Cómo está ahora presente? O Ujú, sea, ¿cómo descubro hoy yo que la promesa sigue presente? Pues, la otra opción es decir, bueno, pues Dios no mintió, ujú, o Dios, o el Dios al que seguimos no existe, ujú. o O el es Dios un Dios verdadero más, son los es dioses un Dios más entre babilónicos. otros dioses que hemos encontrado por aquí, que esa es parte de la problemática del relato, ¿no? Claro, claro. Parte de la problemática del relato Entonces, es que ellos se encuentran con un mundo de dioses. No es que es un mundo ateo donde están, hay un mundo de muchos dioses y ahí el autor tiene la habilidad de, los autores, la tradición, digámoslo así, después puesto en papel o en papiro, de empezar como a ordenar el relato, ¿no? A claro, ordenarlo de una manera lo haces al principio, explicás allí bíblicamente cómo es que el texto está ordenando, separando, pero no para enfrentar, como sería en estos tiempos, sino para diferenciar y en la diferencia valorar, jerarquizar, que es la primera parte del acto de la lectura del texto que nos muestra a Dios separando la luz de la sombra, lo de arriba con lo de abajo. Y bueno, y en ese proceso va dejándonos en la mirada del cosmos, por así decirlo, frente al caos en el que ellos se encuentran. Porque esta falta de referencia, a la que hace referencia a José Luis, esta falta de referencia en la que ellos se encuentran, a ellos los hace vivir en un caos. Es decir, el texto termina siendo una expresión de la existencialidad del pueblo. sí. Y en eso no es solamente, no es solamente una referencia meramente religiosa, Mm, sino que eso tiene implicancias en la conducta y en claro, la formación de la comunidad. ahí, ¿Mm? claro. Entonces, ellos se enfrentan a una multiplicidad de dioses, pero Ujú, también se enfrentan a una cultura estructurada en esa multiplicidad de dioses. claro. Y en un determinado rey que era capaz de invadir y era capaz de conquistar. Ujú. Entonces, tienen que repensar todo. Sigue siendo válida la estructura social que nosotros Perdimos. aprendimos en el Claro, Éxodo cuando el Señor nos claro. decía, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, ta, ta, Ujú, ta, ta, ujú. ta. Entonces, lo que se replantea no es nada más que
la cuestión de la relación con la divinidad, sino la relación también entre los seres humanos. Por eso es ineludible caer en la creación de la primer pareja humana, donde los dos son creados por Dios, ¿no? Y no hay maldad. Vos fíjate que el título, vio Dios que todo era muy bueno, es el final de esa estructura. Cada vez que Dios crea algo, es bueno, es bueno, y al final dice que Dios era todo muy bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera este pueblo se enfrenta a un mundo creado por Dios. En Babilonia había dioses que creaban sobre el mal y otros dioses que creaban sobre el bien. Y la creación era producto de las luchas entre los dioses. Entonces, lo malo venía de dioses malos y de la maldad de dioses. Aquí, ¿cómo se replantea el mal? No porque haya un Dios que crea algo malo, sino porque el hombre va a tener que hacerse cargo de la responsabilidad de que exista algo malo. Por eso, la insistencia en que el mundo es bueno. Hoy creo que también eso te iba a decir. Es importante eso. Porque hay una guerra de dioses. Pasan los males? Nos pasan los males porque lo mandó Dios, porque son pruebas que Dios me da, porque están determinados por Dios, porque hay una predestinación. No. Todo es bueno. Todo lo que hizo Dios es bueno y es muy bueno. Y entonces yo no puedo buscar en lo que ocurre de malo la responsabilidad divina, a la divinidad, a Dios, sino a otro lugar. Entonces uno puede responsabilizar, bueno, vamos a pedirle a Dios que quite la guerra, porque la guerra es mala. Dios no tiene poder para quitar la guerra. La guerra tiene que quitar el ser humano, porque el ser humano es el causante del mal, no Dios. Dios tiene que quitar el mal. No, el hombre tiene que quitar el mal, el ser humano tiene que quitar el mal, porque el hombre es el que quitó la comida a los demás y el hombre, el ser humano, es el que es responsable del hambre. Entonces yo no puedo pedir a Dios que sea responsable de algo de lo que es responsable de la humanidad. Entonces, como que dejemos de achacar, porque Dios hizo todo muy bueno. Y en el texto que yo voy comentando, se ve eso en donde el mundo está puesto para... Fíjate que cuando Dios le presenta el mundo, acá tienen todo para comer, acá tienen todo para vestir, acá tienen todo. Y la pregunta que queda es, ¿y qué hacemos con esto todo? ¿Quién se apropia de todo? Pues el dueño es Dios, porque Él se lo da como para recrear al ser humano, recrear y administrar. Pero yo no soy dueño. Entonces el problema de la humanidad es que algunos se han sentido dueños, poseen lo que no les pertenece. Claro. Todo es muy bueno y es para todos. Poseen lo que no pertenece, a lo que no les pertenece en términos absolutos. El texto después también, además de la perspectiva bíblica, la relación histórica en torno al cual se construye, me parece una cosa muy interesante, además de la aplicación pastoral que tiene sobre el último capítulo, la referencia al diálogo con la ciencia, ¿no? Que es todo un tema frente al acto de la creación, digamos. Cuando uno dice de dónde viene, cuál es el origen, bueno, hay distintas teorías y bien haces vos en explicar la perspectiva de la Iglesia en relación a estas teorías y cuál es el lugar que ocupa la creación en diálogo con la ciencia. Te pido si nos podés ayudar un poquito más para ahondar sobre esto. Yo en el libro me interesaba ver también diferentes abordajes, ¿no? Fíjate que está un abordaje desde algunos padres de la Iglesia, abordaje desde el judaísmo también. De las tradiciones eclesiales y las tradiciones judías. Claro. Porque me pareció, el libro es muy pequeño, lo habrás visto vos. Sí, pero contundente, chiquito pero potente, digamos. Un poco más de 100 páginas, con lo cual se puede leer en una semana perfectamente bien. Y creo que el diálogo o discusión con la ciencia es fundamental. Pero la intencionalidad del texto bíblico, intento decirlo allí, no es que sea una narración científica, ¿no? No, claro. Por eso puedo dialogar. El hombre que escribió, o los hombres que escribieron estos textos, no tenía los elementos científicos que tenemos nosotros. Y de hecho nosotros tampoco tenemos todos los elementos científicos para ver cómo apareció todo esto. Hasta aquí siguen siendo todas teorías. Serían como puramente teorías. Claro.
Como aquella perspectiva, no porque sea teoría de la creación, sino como aquella perspectiva de relato de cómo acontecieron las cosas, digamos, ¿no? Exacto. Así que con lo cual es importante mantener una muy buena relación con esto, porque yo no le puedo pedir al texto bíblico que me diga, esto fue así de verdad hace tantos millones de años, y no era el interés. El interés es teológico, fundamentalmente, catequístico, y de proyección de humanidad. Después necesitamos a la ciencia, sí, que nos ayude a entender cómo es esto. Pero hoy por hoy, para nosotros los creyentes, yo no puedo decir a un científico, usted está equivocado porque... Ahí pongo algunos ejemplos también, que lo habrás visto, que son muy evidentes, ¿no? Muy evidentes. No puede existir la luz como primera creación cuando todavía no había el sol, que aparece un poco más adelante. Sí, está bueno. Eso choca con la ciencia. El origen de todo es Dios. Y el relato, como vos lo has advertido, ordena, ¿no? Pero ordena porque sobre el caos inicial solamente se puede ordenar desde la luz, y ese orden es un orden creativo, ¿no? Y ahí empieza, es así, está hermosamente planteado. Te propongo que les escuchemos a Cecilia y Viviana, que te saludan de paso, José, porque seguro han empezado a llegar los mensajes, si es que tenemos habilitadas las tablets. ¿Las tenemos, chicas? Sí. Bien, entonces te saludan ahí, José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, chicas, buenos días. Buenos días. Te vamos compartiendo algunos mensajes de quienes se van haciendo eco del diálogo que venimos disfrutando. Qué interesante el libro, nos dice Gonzalo. Yo estudié el Génesis en la Biblia. Dios le dio la libertad al hombre. Quiero ese libro, quiero participar del sorteo. Saludos desde Mar del Plata. Mira qué bien. También por aquí nos dice Margarita, hola Radio María, bendecido sábado. Gracias por estar, deseo participar del sorteo del libro. Soy de Villa Martelli, muchas gracias por todo. Por aquí también dice, buen día Radio María, me gustaría tener el libro, muy interesante, nos dice Mercedes desde Libertador, Jujuy. También por aquí nos dicen, muy lindo el testimonio de Amelia, un claro ejemplo de cómo crece el reino de Dios entre nosotros. Quiero participar del sorteo del libro, soy Gonzalo de Mar del Plata. Margarita dice, muy buenas las entrevistas, muy bueno este espacio, quiero participar por el libro. Saludos al autor, bendecida jornada, nos dice Margarita Cortés. También por aquí nos dicen, hola, buenos días querida Radio María, hermoso el programa, quiero participar del sorteo del libro, muchos cariños y bendiciones, soy Adriana de Cutralco. Qué bello libro, me encantaría tenerlo en casa, nos dice Mechi desde Ramallo. También nos dice por aquí Silvia de Alberdi, buen día Radio María, qué hermoso es verlos y escucharlos, qué feliz me hacen, bendecido día, quisiera participar del sorteo del libro. También suma Pablo desde Tucumán y dice, buen día, interesante el diálogo, quiero participar de este sorteo, quiero tener el libro en casa, nos dice desde Tucumán y nos envía bendiciones. Qué bueno. Eso y mucho más que lo dejamos para mandártelo después a los mensajitos, José, cuando te mandemos el video, que ayude también a alentarte en tu tarea pastoral, docente, de escritor. También nos hace mucho bien recibirte, y gracias por el espacio. Y no sé si querés cerrar algo con lo que es el final del texto, que es la perspectiva pastoral que tiene esto, que sirve para todos los agentes pastorales que tenemos la tarea de dialogar con la sociedad, la ciencia, de hecho, porque no es que sean cosas que aparezcan en una discusión académica, está planteada ya en lo de todos los días, gracias al avance de la ciencia y gracias al desafío que nos plantea de ubicar nuestro acto creyente en la creación con una manera más inteligente de la que podemos haber tenido en otros tiempos. A ver, lo habíamos comentado desde el principio. Los libros están para que la gente los lea, fundamentalmente, parece una obviedad. Pero podemos hacer algo también con esos libros, y el interés de este libro y de algunos otros que gracias a Dios me di el gusto de escribir, es para que la gente pueda repensar y analizar la fe y el actuar. En la vida cotidiana, en la vida pastoral, la Biblia es esencial. Yo creo que es esencial, definitivamente, comprender el texto bíblico para poder animar a las comunidades. Y
una buena lectura de un texto bíblico ayuda mucho a mucha gente con la cual uno está comprometido pastoralmente, pero sobre todo ayuda a no decir cosas que no hay que decir. Claro. ¿No? Y porque esas cosas pueden hacer no solamente daño a la persona, sino a otros, y condiciona mucho después la vida espiritual de la persona y de qué manera esa persona se puede relacionar con Dios también, ¿no? Por eso, a mí me parece que gracias a Dios desde el Concilio Vaticano II, la promoción de que podamos escribir para comentar los textos bíblicos es impresionante. Hermoso. Y eso ayuda mucho a muchísimos hermanos y hermanas nuestras a que puedan encontrarse con un Dios que le ayuda a actualizar su fe. José, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿En qué lugar? Yo estoy en Buenos Aires. Sí, en casa. Físico, ¿no? Estoy en mi casa, sí. Qué bueno. Estoy en mi casa. Qué bueno. ¿Y ¿dónde das tus clases? Nuestras clases es el Centro Bíblico de Nuestra Señora de Sion, y ahí tenemos una amplia oferta de cursos bíblicos, un curso de 3 años, donde abarcamos toda la Biblia, incluso desde el idioma hebreo y griego, estudiamos hebreo y griego en 3 años, y abarcamos con todo. Después tenemos cursos anuales, también de introducción a la Biblia, y cursos mensuales sueltos, todo en nuestra página web centrobiblicosion.org. Pero te quiero aclarar, que me parece que desde la pandemia, todos estos cursos pasan a la virtualidad. Eso te iba a preguntar. Porque gente de Mar del Plata, Salta, nosotros tenemos gente de Río Gallegos, tenemos gente de Jujuy, tenemos de Mendoza, tenemos de Paraguay, tenemos de Uruguay, tenemos de Chile, tenemos de Costa Rica. Qué bueno. Es cierto. Y eso es muy lindo, pues genera un espacio de comunidad plural y diversa. Repetinos dónde encontrarlo, porque si alguien quiere vincularse con ustedes para aprovechar la riqueza de esta propuesta formativa. Centrobiblicosion.org. Centrobiblicosion.org. Que lo busquen por ahí y nos van a encontrar. Y vio Dios que todo era muy bueno, y esto también que hemos compartido, te lo estoy enviando después para que lo tengas para compartir en tus redes. Gracias, José, ha sido hermoso poder... Una sola cosita más antes de irme con el título. Que este título nos ayude también a tener una perspectiva optimista de la vida, porque decir que Dios que todo era muy bueno nos saca de un pesimismo, de una situación aplastante y opresora de la misma vida, porque sin duda, así como la película decía, la vida es bella, Dios vio que todo era muy bueno, el mundo es muy bueno, los otros son muy buenos, la gente es muy buena, y en todo hay que encontrar esa bondad, y este es el interés de este libro, en todo hay que encontrar esa bondad, porque esa bondad viene de Dios, y de Dios no puede venir el mal. Entonces quizás estamos viviendo tiempos de crisis, lo estamos padeciendo muchísimo. Dios no tiene la culpa de eso, pero miremos también la bondad que hay detrás de todo esto, porque si nos quedamos mirando solamente las partes oscuras, que es la parte del caos, nos perdemos todo el proceso creativo y creador que Dios ha hecho desde ese caos. Tenemos que salir de la visión del caos, tenemos que salir, aunque estemos en el caos, del caos a algo más allá del mismo caos. Así que con eso nada más quería terminar. Gracias. Y vio Dios que todo era muy bueno. Esta entrevista también ha sido muy buena y nosotros disfrutamos haber compartido con vos, José Luis, este diálogo. Que Dios te llene de bendiciones y que todo lo bueno y muy bueno que haces se multiplique para más. Gracias. Muchas gracias a vos y a todos ustedes. Un gran saludo y buen fin de semana. Que Dios igual para vos, igual para vos. Bueno, con nosotros José Luis D'Amico y Dios que todo era muy bueno. Comentario al primer relato de la creación, Génesis 1:1-2:4, con aplicaciones para la tarea pastoral, sobre todo esta aplicación final que el autor nos ha regalado, mirar el cosmos en medio del caos y entender que lo bueno ya está y va a mejorar en el camino. Seguimos con una pausa musical y volvemos por aquí a seguir compartiendo Bienaventurados.